Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en este nuevo mes que inicia, mes de abril, cuarto mes del año, donde por su misericordia el Señor nos permite cada día compartir este devocional. Bendigo a cada líder, a cada supervisor que el Señor habla a través de sus vidas, porque ha sido de grande bendición para todo este ministerio, para mi vida. De verdad que este nuevo mes que inicia y estamos leyendo este libro de Hechos sea un tiempo maravilloso, porque este libro de Hechos es sobrenatural, es poderoso, donde podemos ver el actuar maravilloso del Espíritu Santo obrando en la iglesia primitiva. Y en esta noche vamos a ver un tema muy especial, pero antes de iniciar este tiempo, eh, quiero que allí donde usted se encuentra, tome unos minutos para orar, para pedirle al Señor que le hable a su corazón, a su vida, a su liderazgo, a su ministerio, a su casa, a su tierra. Bueno, amado Dios, Padre eterno, altísimo Señor, Espíritu de Dios, Señor Jesucristo, Rey de Reyes. En esta hora, Señor, yo presento mi vida, presento, Señor, a este ministerio de Casas de Paz, cada persona que integra este ministerio, Señor, en cada uno de sus cargos, Señor, que tienen dentro de este ministerio. Señor, yo presento sus vidas, sus familias, ese liderazgo, ese ministerio, ese empoderamiento, Señor, ese respaldo, esa aprobación que hay sobre cada uno de ellos. Señor, ellos están en mis oraciones, Padre. Y hoy, Señor, como pastor de este ministerio, Señor, los quiero bendecir, Señor, bendecir la obra de sus manos. Padre, te pido que les recompenses a cada uno su obra, su amor por las almas. Padre bendito, yo quiero orar por ellos para que sean levantados, Señor, en la fe, para que sean levantados en aceite, en unción, en poder, en autoridad, para levantar los brazos de aquellos que se sientan débiles en la fe. Señor, yo me pongo por ellos, por sus familias, por sus hogares, haciendo vallado, haciendo brecha, colocando un límite de la sangre de Cristo contra todo ataque del enemigo, de las tinieblas, de la oscuridad. Padre, en esta hora declaro que ellos están empoderados, tienen esa doble porción de tu Espíritu. Señor, que tu Espíritu, Señor, les revela esas profundidades de tu palabra. Señor, yo bendigo su territorio allí, su casa, su generación, su familia, su alacena. Los bendigo con paz. Los cubro con la sangre de Cristo, con esa sangre del Cordero, Señor, que fue aquella que venció a todo el infierno en la cruz del Calvario. Padre, esta palabra sea sembrada en sus corazones, en sus almas, en sus espíritus, Señor, y produzca un fruto al 100 por 1. Trae, Señor, ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia. Señor, trae sobre ellos ese vino nuevo, esa unción fresca, esa lluvia temprana y tardía. Padre bendito, desato sobre ellos ese denuedo, ese valor, esa valentía, Señor, sobre toda circunstancia, sobre toda aflicción, sobre toda carga, sobre todo peso, Señor. Yo clamo en esta hora a aquellos que están, Señor, pasando por momentos difíciles. Señor, declaro que se caen sus yugos a causa de la unción de tu Espíritu. Aquellos que tengan cosas pesadas, bultos en su espalda, preocupaciones de sus casas, de sus trabajos, quizá la economía, Señor, ha estado un poco difícil. Quizás el trabajo hay mucha carga laboral. Yo clamo por ellos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos de tribulación, por momentos, Señor, donde el enemigo quiere debilitar sus fuerzas, quiere debilitar su confianza, su seguridad, su fe en ti, en tus promesas. Aquellos cuando se sienten aturdidos, aquellos cuando se sienten, Señor, que no entienden las cosas. Yo te pido claridad, Señor, que toda venda, que toda ceguera espiritual caiga de sus ojos. Abre sus oídos, Señor, abre sus ojos para que escuchen tu voz, que toda voz contraria se enmudezca y se calle, que todo pensamiento que quiera venir, Señor, a desanimar, a afligir, Señor, hoy, Señor, sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, en esta hora yo declaro sobre ellos esa firmeza, esa constancia, esa perseverancia y esa permanencia en ti, en tus caminos. Señor, que todo lo que esté torcido en ellos se enderece y que todo lo que esté áspero se allane, Señor. Y que tu gloria, que tu paz y tu luz resplandezcan en sus vidas y en sus corazones, alumbrando su entendimiento
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios. Amén y amén. Mis amados, les invito a que allí vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Más que los apóstoles, es la obra maravillosa que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva a través de los apóstoles. Hechos capítulos 4, vamos a leer del versículo 23 al versículo 31 y leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí el título. Los creyentes piden confianza y valor. Cualquier parecido a la realidad en este tiempo, dicen por ahí, es pura coincidencia. Pero este título nos cae como anillo al dedo a todos. Y pusieron en libertad, versículo 23, y puestos en libertad, perdón, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Aquí están hablando de Pedro y Juan, que habían estado presos, fueron colocados en libertad. Y dice, y los ancianos los habían dicho. Verso 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes que sucediera. Verso 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué maravillosa y poderosa palabra, me impacta mucho desde el título, todo esto, porque hoy en día también necesitamos eso, confianza, valor y seguridad en lo que creemos, en nuestra fe, en las convicciones. Y aquí vemos que la iglesia estaba siendo perseguida, los discípulos estaban siendo perseguidos, los apóstoles estaban siendo perseguidos, unos fueron echados a la cárcel, a otros los golpeaban, otros fueron muertos a filo de espada, a otros los crucificaron. Una persecución grande, pero en medio de todo eso la iglesia perseveró, la iglesia, a pesar de que eran oprimidos como en el tiempo de Moisés, ellos crecieron y se multiplicaron. Y vemos aquí que esta no fue la excepción. Dice aquí que después de que Juan y Pedro salieron de la cárcel, ellos oraron al Señor, diciendo que era el Dios Todopoderoso, que había hecho los cielos y la tierra y todo lo que había. Entonces ellos colocaban en contexto, colocaban en conocimiento, aunque Dios lo sabe todo, lo que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban viviendo, las amenazas que estaban teniendo, ¿m? Todo lo que la gente pensaba acerca de ellos, todo lo que la gente pensaba acerca de Jesús, todo lo que ellos hablaban mal, iban en contra de ellos, iban en contra de la doctrina de Cristo, de todo lo que Él vino a enseñar del reino de Dios. Entonces ellos lo colocaban en oración, aunque Dios, como les dije ahorita, Dios conoce todas las cosas. Y era necesario todos estos momentos de depresión, de persecución, para que ellos se fortalecieran en fe, para que ellos se fortalecieran en Cristo, para que ellos tuvieran confianza en Dios en medio de todo lo que estaban viviendo. Y aquí le recuerdan a Dios su poder, todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho en su pueblo. Y, y le recordaban a Dios sus amenazas. Y vuelvo, le repito, Dios conoce todas las cosas. Pero en medio de sus oraciones ellos exponían todo lo que sus enemigos estaban planeando hacer, sus amenazas,
todo lo que los injuriaban, hablaban mal de ellos, hablaban mentiras para echarlos a la cárcel, para querer callar sus voces, querer apagar la luz que había en ellos, querer apagar el aceite que había en ellos, querer apagar el fuego y la pasión que había en ellos. Entonces, en ese tiempo los discípulos eran perseguidos, los romanos, los sacerdotes, los religiosos, los fariseos de ese tiempo, buscaban mil formas de acusarlos, de inventar calumnias para eh, encarcelarlos, apedrearlos. Les decían, cállese, no hablen más en ese nombre, están haciendo milagros en el día de reposo. Pero, pero ellos se levantaban y decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me impacta mucho la firmeza, la convicción, lo que estos hombres tenían dentro de su espíritu, una fuerza increíble, un poder sobrenatural que no venía de ellos, sino del Espíritu Santo, que los hacía perseverar. Pero había momentos donde ellos sentían esa flaqueza, ese desánimo, porque eran humanos, porque eran carne y hueso como nosotros. Y llegaban esos momentos cuando ellos, sí, sentían que Dios los respaldaba, que a través de sus palabras, sus predicaciones, la gente se convertía, la gente aceptaba a Cristo, se bautizaba, la gente recibía milagros, porque Dios los respaldaba, porque el Espíritu Santo los respaldaba, y por donde quiera que ellos iban, dice la misma palabra aquí en este libro de Hechos que ellos los tocaban y Pedro decía, de lo que no tengo, de lo que tengo te doy, y hacía milagros, tocaban, se levantaban paralíticos, y dice la misma palabra en este libro de Hechos que ellos pasaban la sombra de Pedro, sanaban enfermos. Así que Dios se manifestaba con un poder impresionante, porque la iglesia en este tiempo, la iglesia primitiva, tenía tres características maravillosas y poderosas, que eran unidos, andaban en amor, y la unidad del amor traían como consecuencia que Dios manifestaba su poder a través de su iglesia. Pero había momentos, como les decía ahorita, donde, donde ellos sentían como esa parte humana, donde venía un poco la aflicción, venía la prueba, y entonces ellos oraban para que Dios les diera de nuevo. ¿De nuevo qué es? De nuevo es que les daba valentía, les daba sabiduría, inteligencia, revelación, discernimiento, entendimiento de las cosas espirituales, para que en ese tiempo predicaran la palabra sin ningún miedo, sin ningún temor, sino que predicaban la palabra con valentía, sabiendo que Dios los respaldaba. Cuando ellos hacían lo que Dios les había encomendado, les pasaban cosas terribles. Como les decía al comienzo, les pegaban, los azotaban con varas, con látigos, los metían en la cárcel, los amenazaban de que no hablaran más en el nombre de Jesús porque Jesús ya había muerto, ya no estaba aquí en la tierra, ya había resucitado, pero aún así los romanos seguían queriendo callar la voz de Dios aquí en la tierra. Pero ellos salían gozosos, dice la palabra en este libro de Hechos, salían gozosos de haber sido vituperados, de haber sido golpeados por el nombre de Cristo, por la causa de Cristo. Entonces ellos aún más con fuerza. Díganme ustedes cómo es que estos hombres salían con más fuerza, con más valentía, con más valor, con más fortaleza, después de haber sido perseguidos, después de todos los que les pasaba. Vivían todos los días en constante eh, persecución de parte de los romanos, de parte de los religiosos de esa época, de parte de las sectas religiosas que había en esa época, los saduceos, los escribas, los fariseos, aún los griegos. Había mucha gente que estaba en contra de Cristo, en contra de la iglesia. Entonces ellos oraban y Dios respaldaba a este pueblo, porque dice en el versículo 31 que cuando ellos oraban, el lugar donde estaban congregados temblaba de la presencia de Dios. Temblaba porque descendía con poder el Espíritu Santo de Dios y dice que les daba de nuevo, les daba valor y hablaban en lenguas. Les daba ese fervor, esa pasión, les daba esa fortaleza. Les daba a la iglesia lo que necesitaban, ese empoderamiento. Y así mismo nosotros, mis hermanos, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Cristo, para ser esos hombres y mujeres que dice la palabra que debemos ser luminares en este mundo, sal de la tierra, luz de este mundo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la luz de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos vivir
cada día para Él, que aunque se burlen en su trabajo, que aunque ustedes lo menosprecien, quizás en su familia, porque quizá nadie más es cristiano, que aunque su familia no le crea a usted porque conoce su pasado, que aunque en su trabajo quizás no crean en usted porque conocen su pasado, hoy vengo de parte de Dios a decirles que suelto sobre ustedes esta palabra declarando firmeza, declarando valor, declarando ese denuedo que habla esta palabra, declarando sobre ustedes valentía, ese buen testimonio, esa buena imagen de Cristo, de que ustedes y yo somos esa luz en medio de estas tinieblas, de que usted y yo vamos a dejar en alto el nombre de Cristo, porque pertenecemos a la familia de Dios, porque aunque el mundo, el sistema, como les digo, las tinieblas, el mismo infierno quieran callar nuestra voz, no lo podrán hacer, porque dice la misma palabra que las puertas del Hades ni el infierno podrán detener la obra de Dios. Y usted y yo somos parte de la obra de Dios, del reino, de extender el reino de Dios. Y que esta palabra, cada devocional, hace algo en lo espiritual. Cada oración que usted hace en el secreto está haciendo algo espiritual. Cada vez que usted se congrega, cada vez que usted hace su devocional, cada vez que usted escucha este devocional, cada vez que usted hace un ayuno, algo poderoso está ocurriendo en su interior, está ocurriendo en su mente, está ocurriendo en su alma, está ocurriendo en sus pensamientos, en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. Algo está sucediendo en el ambiente de su casa, en la atmósfera de su trabajo. Así que no paremos, no paren de creer, no paren de orar, de buscar, de ayunar, de congregarse, no paren. No es tiempo de darnos vacaciones espirituales, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de perseverar, es tiempo de luchar en el nombre del Señor por agradarle a Dios cada día, es tiempo de desgastarnos para Dios, por hacer, como dijo el Señor Jesús, es necesario que yo haga lo que mi Padre me encargó. Es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Y qué son los negocios de mi Padre? Es servir en este ministerio de Casas de Paz. Es dar testimonio en el trabajo, dar testimonio en nuestra casa, dar testimonio por donde quiera que vayamos de que somos hijos de Dios, de que somos una generación diferente, radical, apasionada por la presencia de Dios. Que aunque el mundo nos diga que estamos locos, el mundo tendrá que un día reconocer que somos aquellos como estos discípulos que trastornaban, donde quiera que llegaban, las tinieblas se incomodaban, que donde quiera que usted llegue, a la oficina, a la empresa, allí, si usted trabaja en una fábrica, en el negocio, en su casa, cada vez que usted pise esa tierra, allí las tinieblas se van a incomodar, porque así pasa, y es cuando viene la burla, es cuando viene el menosprecio, es cuando viene de pronto esa carga laboral, esa opresión, pero es porque hay un hijo, hay una hija de Dios que está haciendo luz, que lleva vida donde hay muerte, que lleva esa agua de vida e internamente y llega a lugares desérticos, llega a lugares donde hay muerte, llega usted donde usted está parado, donde Dios lo ha colocado, allí usted está impartiendo vida, que si usted ora por ese lugar, allí usted está cambiando el ambiente, que si usted coloca una alabanza allí en su trabajo, en su empresa, en su casa, la atmósfera de ese lugar está cambiando y las tinieblas se dispersan, las tinieblas tienen que huir, así como cuando eh, David tocaba para Saúl y dice que los demonios que lo atormentaban a Saúl huían y la oración eficaz del justo, de usted y de mí, puede mucho y la alabanza rompe y cambia el ambiente espiritual de ese lugar. Así que mis hermanos, si alguien allá a la distancia en este tiempo tal vez necesita esta palabra de confianza y valor, hoy la desato sobre su vida, hoy suelto esta palabra, confianza y valor sobre su vida cristiana, sobre su vida espiritual, para que sea el Espíritu de Dios cada día llevándolo de gloria en gloria, de ese poder, de esa valentía, de ese denuedo, de esa sabiduría, en todo lo que usted haga. La gracia del Señor esté sobre su vida, en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Cristo,
Yo me presento ante ti, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Señor, declaro que cada uno de mis hermanos allí a la distancia son una tierra deseable, una tierra, Señor, donde cada palabra de cada devocional está llenando sus corazones, está llenando sus mentes y su alma y su espíritu de una fuente inagotable que salta para la vida eterna. Donde quiera que ellos vayan, Señor, tienen ese de nuevo. Hoy desato sobre ellos valentía, coraje, sabiduría, inteligencia, un espíritu superior, más inteligentes que todos los que están a su alrededor, con una sabiduría del cielo, donde toda la gente reconocerá que la gracia y la protección y la cobertura de Dios y la luz de Cristo y la presencia de Dios está sobre ellos. Padre, que donde quiera que ellos se paren, impacten, Señor, porque es que eres tú, Señor Jesús, tu presencia, la que está en ellos. Bendito Dios, hoy alzo los brazos de aquellos que se sientan débiles, cansados, desanimados, aquellos que han sentido esos embates del enemigo, esa retaliación del enemigo. Hoy, Señor, vengo a levantar la fe de alguien, Señor, allí en la distancia. Padre, que se ha sentido quizás confrontado con tu palabra, pero que, Señor, tú le das claridad y le das entendimiento en este tiempo, en esta temporada. Os los bendigo con toda bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Mis amados, que el Señor bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Mil bendiciones.